Desmond Albright nació en 1950 en Flagstaff, Arizona, hijo único de un contador de provincia y una maestra de escuela primaria. Estudió finanzas en la Universidad de Arizona. Se graduó en 1972 y pasó los siguientes 15 años trabajando para fondos de inversión en Chicago y Nueva York, antes de regresar a Tucson en 1988 con capital propio y una reputación construida sobre una sola cualidad. Nunca tomaba una decisión sin leer cada línea de cada documento. En 1991 fundó Albright Capital Partners, un fondo de inversión privado que con el tiempo alcanzó activos bajo gestión por valor de $100 millones. No era el hombre más rico de Tucson, pero era uno de los más respetados en el sector financiero del suroeste del país. Tenía 73 años en el momento de su muerte. Enviudó en 2011 cuando su esposa, Carol Albright, murió de cáncer de pulmón tras 18 meses de enfermedad. No tuvo hijos. Vivía solo en una casa de 4 habitaciones en el barrio de Catalina Foothills. Sus únicas rutinas sociales eran una cena semanal con su abogado personal y partidas de ajedrez en un club privado del centro de la ciudad. Tenía una cardiopatía leve diagnosticada en 2019, controlada con medicación y revisada regularmente por su cardiólogo de cabecera, el Dr. Philip Wirth. Era un hombre de salud estable, agenda predecible y círculo cerrado. Gerald Ostroff tenía 68 años y llevaba 26 años siendo el abogado personal de Desmond. Conocía cada modificación de su testamento, cada decisión patrimonial, cada conversación privada que Desmond consideraba relevante documentar. Era el único hombre al que Desmond llamaba cuando necesitaba pensar en voz alta. Tenía despacho propio en el centro de Tucson y una reputación de discreción absoluta. Era viudo, padre de 2 hijos adultos, y consideraba a Desmond algo más cercano a un amigo que a un cliente. Constance Frey tenía 57 años y llevaba 22 trabajando como asistente personal de Desmond en las oficinas del piso 17 del edificio Sonora Financial Tower. Conocía su agenda con precisión quirúrgica, sabía qué visitas esperaba y cuáles le incomodaban, y había aprendido a leer su estado de ánimo por la velocidad con que respondía a los correos electrónicos por la mañana. Era soltera, vivía a 8 minutos de la oficina y rara vez tomaba vacaciones. Valentina Reyes Corro nació en 1982 en Hermosillo, Sonora, México. Estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora y emigró a Estados Unidos en 2004 con visa de trabajo. Obtuvo la ciudadanía en 2009. Entre 2010 y 2021 trabajó como asesora financiera independiente en Arizona y California, con contratos temporales para distintas firmas de inversión mediana. No tenía activos propios de relevancia. Vivía en un apartamento de alquiler en Phoenix cuando conoció a Desmond Albright en el verano de 2021, en una conferencia de inversiones celebrada en el Hotel Westin de esa ciudad. Era meticulosa en su presentación personal, puntual en sus compromisos y escasa en detalles cuando hablaba de su pasado profesional. Se casó con Desmond en octubre de 2021, 4 meses después de ese primer encuentro. Tenía 41 años en el momento del matrimonio. Rodrigo Escamilla Pont nació en 1979 en Ciudad Obregón, Sonora, México. Llegó a Estados Unidos en 1998 con visa de estudiante. Estudió economía en la Universidad Estatal de Arizona y se quedó. En 2009 cofundó en Phoenix una firma de inversión llamada Escamilla Brandt Capital, junto a un socio estadounidense, Daniel Brandt. La firma creció con rapidez durante la primera década, pero en 2020 sufrió un golpe que marcó un punto de inflexión. Desmond Albright rechazó formalmente una propuesta de fusión presentada por Escamilla Brandt Capital, describiendo la estructura financiera del acuerdo como fraudulenta en una carta que circuló entre varios actores del sector. Escamilla Pont perdió por esa decisión un contrato de representación valorado en $11 millones y la credibilidad que había construido durante 11 años. Tenía 44 años en el momento de los hechos. Era soltero, sin hijos conocidos, y residía en una casa propia en el norte de Phoenix. Conducía un Audi Q7 gris con placas de Arizona. En abril de 2020, Rodrigo Escamilla Pont
envió a Desmond Albright una propuesta formal de fusión a través de su firma Escamilla and Brandt Capital. El documento tenía 42 páginas, incluía proyecciones financieras a 5 años y proponía la integración de Albright Capital Partners como unidad de gestión dentro de una estructura holding que Escamilla Pond controlaría en un 51%. Desmond tardó 11 días en responder. Su respuesta fue una carta de 3 páginas dirigida a Escamilla Pond y con copia a Gerald Ostroff. En ella señalaba 4 irregularidades en la estructura de la propuesta. Usaba el término fraudulenta en referencia a la cláusula de distribución de activos en caso de disolución, y cerraba el documento con una frase que Ostroff recordaría años después durante el juicio. No tengo interés en asociarme con estructuras diseñadas para proteger a una sola parte. La carta no fue enviada por correo certificado. Fue entregada en mano por mensajero al despacho de Escamilla en Brandt Capital en Phoenix. Eso significaba que no había forma de contener su circulación una vez recibida. Daniel Brandt, el socio estadounidense de la firma, abandonó la sociedad en agosto de 2020, 4 meses después de la carta. En su comunicación de renuncia, archivada posteriormente como parte del expediente judicial, Brandt mencionó explícitamente el daño reputacional causado por el rechazo público de Albright como razón principal para disolver la asociación. Escamilla Pond intentó sostener la firma solo durante los siguientes 8 meses, pero sin el respaldo de Brandt y con la carta de Desmond circulando entre potenciales inversores del sector, los contratos nuevos dejaron de llegar. En marzo de 2021, Escamilla en Brandt Capital cerró operaciones formales. Escamilla Pond conservó sus activos personales, pero su actividad como gestor de fondos había terminado. Tenía 41 años y una trayectoria de 11 años destruida por un solo documento firmado por un hombre al que nunca había conocido en persona. Los registros financieros posteriores, examinados por Ibarra durante la investigación, mostraban que entre abril y junio de 2021, Escamilla Pond realizó una serie de transferencias a 2 cuentas vinculadas a una empresa de consultoría registrada en Nevada, bajo el nombre Veritas Advisory Group. La empresa no tenía empleados registrados, no tenía oficina física verificable y no presentó declaraciones fiscales en 2021 ni en 2022. Una de las cuentas receptoras de esas transferencias estaba asociada a Valentina Reyes Corro. Valentina y Rodrigo se conocían desde 2018. No desde 3 años antes de los hechos, como Escamilla Pond declararía ante Ibarra, sino desde 5. Entre 2018 y 2021, Valentina había trabajado como asesora independiente para 2 empresas distintas, con contratos directos con Escamilla en Brandt Capital. Los pagos eran documentables. La relación profesional era real, pero lo que la investigación revelaría más adelante era que esa relación no se interrumpió cuando la firma cerró. Se transformó. En junio de 2021, Valentina Reyes Corro actualizó su perfil profesional en LinkedIn, añadió 3 nuevas certificaciones en gestión de patrimonios y comenzó a asistir a eventos del sector financiero en Phoenix y Scottsdale. El 14 de julio de 2021 asistió a una conferencia de inversiones en el Hotel Westin de Phoenix. Desmond Albright también asistió. Según los registros del evento, ambos estaban inscritos en la misma sesión de la tarde sobre diversificación de portafolios en mercados volátiles. No hay forma de determinar si el encuentro fue casual o calculado, pero lo que sí es documentable es que Valentina se sentó en la misma mesa que Desmond durante la cena de cierre del evento, y que esa misma noche intercambiaron tarjetas de contacto. Desmond tenía 71 años. Vivía solo desde hacía 10. Su cardiólogo había documentado en enero de ese año que presentaba signos leves de deterioro cognitivo asociado a la edad, sin diagnóstico formal de demencia, pero con recomendación de reducir la carga de estrés laboral. Esa nota clínica no era pública, pero Gerald Ostroff sabía de su existencia porque Desmond se la había mencionado en una de sus cenas semanales. En ningún momento Ostroff consideró que esa vulnerabilidad pudiera ser explotada. Desmond seguía siendo preciso, funcional y completamente autónomo en sus decisiones. Lo que Ostroff no evaluó fue el efecto de la soledad sobre un hombre que llevaba una década tomando todas sus decisiones solo.
El noviazgo comenzó en agosto de 2021. Valentina se trasladó de Phoenix a Tucson en septiembre. La boda fue en octubre, en una ceremonia privada con menos de 10 personas presentes. Ostrov no fue invitado. Constance Frey se enteró por un correo que Desmond le envió el lunes siguiente al evento. El matrimonio entre Desmond Albright y Valentina Reyes Corro funcionó, en apariencia, con normalidad durante los primeros 8 meses. Valentina se instaló en la casa de Catalina Foothills. Acompañaba a Desmond a eventos del sector cuando él lo consideraba apropiado y mantenía una relación cordial pero distante con Constance Frey. No trabajaba. Había dejado sus actividades de consultoría al casarse, según declaró posteriormente, porque Desmond prefería que administrara los asuntos domésticos. Ostrov la vio por primera vez en febrero de 2022, en una cena a la que Desmond la llevó sin previo aviso. Ostrov anotó en su agenda personal esa misma noche una sola línea. Valentina, atenta, escucha más de lo que habla. En marzo de 2022, Desmond solicitó a Ostrov una revisión del testamento vigente. La versión anterior dejaba el 80% del patrimonio a 3 organizaciones sin fines de lucro y el 20% restante a una fundación de becas universitarias que él mismo había creado en 2015. La nueva versión, firmada el 28 de marzo de 2022, redistribuía el patrimonio de la siguiente manera: 85% para Valentina Reyes Corro y 15% para la Fundación de Becas. Las organizaciones sin fines de lucro quedaban fuera. Ostrov redactó el documento sin objetar. Era la voluntad de su cliente y Desmond estaba en pleno uso de sus facultades legales. Pero esa noche, antes de archivar la copia firmada, Ostrov tomó nota de la fecha y la guardó. Durante 2022, los registros telefónicos de Valentina mostraban un patrón constante. Entre 2 y 4 llamadas semanales, a un número de Phoenix registrado a nombre de una empresa de logística llamada Frontera Norte Solutions. La empresa existía formalmente, tenía registro fiscal y una dirección verificable en el norte de Phoenix. El número de teléfono correspondía a Rodrigo Escamilla Pont. Las llamadas no eran breves. El promedio de duración era de 11 minutos. Durante los 90 días anteriores a la muerte de Desmond, el número de llamadas aumentó a una frecuencia diaria, con un total de 47 registradas entre el 14 de diciembre de 2022 y el 14 de marzo de 2023. En enero de 2023, el Dr. Philip Weert realizó el examen cardíaco semestral de Desmond. El informe, de 4 páginas, concluía que la cardiopatía se mantenía estable, que la medicación era adecuada y que no existía riesgo inmediato de evento cardíaco grave. Weert recomendó mantener el mismo protocolo de medicación y volver a revisar en julio. Desmond salió de esa consulta con 2 recetas renovadas, una para un beta-bloqueador y otra para un anticoagulante de baja dosis. Ninguna de las 2 contenía digoxina. En algún momento de febrero de 2023, Desmond comenzó a tomar un suplemento vitamínico en cápsulas. Constance Frey lo vio por primera vez en el escritorio de la oficina a mediados de ese mes. Un frasco blanco sin etiqueta comercial visible, con una etiqueta escrita a mano que decía Complejo B plus magnesio. Desmond le dijo que se lo había recomendado el médico de un colega, que lo estaba probando para mejorar la concentración. Constance no preguntó más. No era su área. El frasco estuvo en el escritorio durante las siguientes semanas, y Desmond tomaba una cápsula cada mañana con el café. Los movimientos bancarios de Valentina correspondientes a febrero de 2023 incluían un retiro en efectivo de $300 realizado en una sucursal del Bank of America en Tucson el 3 de febrero, y una transacción en efectivo no identificada en Nogales, Arizona, registrada indirectamente a través de un recibo de gasolinera en esa misma ciudad el 9 de febrero. La farmacia ubicada a 200 metros de esa gasolinera tenía una cámara de seguridad exterior orientada hacia la acera. Las imágenes, recuperadas semanas después por Ibarra mediante orden judicial, mostraban a una mujer que salía del local a las 14:17 de ese día con una bolsa de papel pequeña. La resolución de la cámara no permitía una identificación facial concluyente, pero la complexión,
La altura y el color del cabello eran consistentes con Valentina Reyes Corro. La farmacia no tenía registro de venta con tarjeta a ese nombre. La transacción había sido en efectivo. A finales de febrero, Desmond llamó a Ostrov para una reunión que no estaba en la agenda habitual. Se vieron en el despacho de Ostrov un jueves por la tarde. Desmond le dijo que estaba considerando anular el matrimonio. No dio una razón concreta. Habló de distancia, de decisiones apresuradas, de que algunas cosas no eran lo que parecían. Ostrov escuchó, no presionó, y le recomendó tomarse 2 semanas antes de tomar cualquier decisión formal. Desmond dijo que sí. Salió del despacho sin fijar una fecha para el siguiente paso. 3 días después de esa reunión, la testamentaría registraba una nueva modificación del documento que Ostrov había redactado un año antes. La modificación no fue solicitada por Ostrov. Fue iniciada por Desmond directamente a través de un segundo abogado, cuyo nombre apareció en el expediente judicial meses después. Lawrence Tind, con despacho en el centro de Tucson. El contenido de esa modificación no alteraba los porcentajes, pero añadía una cláusula de revisión automática en caso de inicio de proceso de divorcio o anulación. Era una cláusula que protegía a Valentina. El 14 de marzo de 2023, Constance Frey llegó a las oficinas del piso 17 del edificio Sonora Financial Tower a las 8:12 de la mañana. La puerta de la oficina privada de Desmond estaba cerrada, lo cual no era inusual cuando él llegaba temprano y no quería interrupciones. Constance preparó el café, revisó la agenda del día y esperó hasta las 8:40 antes de llamar. No hubo respuesta. Abrió con su llave auxiliar y encontró a Desmond en el suelo junto al escritorio. Llamó al 911 a las 8:43. Los paramédicos declararon el fallecimiento a las 9:07. El médico forense de turno llegó a las 10:15 y tras una inspección inicial, estableció como causa probable un paro cardíaco. No había señales de forcejeo. La puerta había estado cerrada por dentro. El frasco de cápsulas blancas que Constance había visto semanas antes sobre el escritorio no estaba. Nadie lo buscó. El caso fue clasificado como muerte natural antes de que terminara el día. 5 días después, Gerald Ostrov abrió el expediente testamentario de Desmond para iniciar los trámites sucesorios. Cuando llegó a la fecha de la última modificación del documento, se detuvo. La modificación había sido firmada 3 días después de la reunión en la que Desmond le había dicho que pensaba anular el matrimonio. Ostrov conocía a Desmond desde hacía 26 años. Sabía que ese hombre no cambiaba de posición en 72 horas sin una razón documentable. Llamó a la División de Homicidios del Departamento de Policía de Tucson esa misma tarde. El detective asignado fue Marcos Ibarra. Ibarra tenía 46 años y 16 en homicidios. Escuchó a Ostrov durante 22 minutos, tomó notas y no hizo preguntas hasta que el abogado terminó. La primera pregunta fue sobre el segundo abogado, Lawrence Tind. Ostrov confirmó que no había intervenido en esa modificación y que no había sido informado de ella hasta revisar el expediente. Ibarra solicitó esa misma tarde la reapertura formal del caso y pidió autorización judicial para acceder a los registros de videovigilancia del edificio Sonora Financial Tower, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de marzo. Las imágenes fueron entregadas al día siguiente en un disco externo. Ibarra las revisó en orden cronológico. El sistema cubría los accesos principales, los 4 ascensores y los pasillos de cada piso. En las grabaciones del 12 de marzo, a las 16:51, una persona de sexo masculino, complexión fuerte, traje oscuro, entraba al edificio por el acceso principal y subía al piso 17. Permanecía en la zona de recepción durante 19 minutos y salía a las 17:10. La cámara del pasillo captaba su rostro con suficiente claridad para una identificación posterior. En las grabaciones del 13 de marzo, a las 19:47, una mujer entraba al edificio, subía al piso 17 y salía 41 minutos después, a las 20:28. La cámara del ascensor registraba su rostro en el trayecto de bajada. Ninguna de esas 2 visitas figuraba en la agenda oficial de Desmond. Ninguna había sido mencionada por nadie en las declaraciones iniciales recogidas tras su muerte.
Ibarra citó a Valentina Reyes Corro para una primera entrevista al tercer día de la investigación. Valentina llegó puntual, sin abogado, con ropa sobria y una calma que Ibarra anotó en su libreta con una sola palabra: preparada. Reconoció la visita del 13 de marzo sin que Ibarra mencionara las cámaras. Dijo que Desmond le había pedido por mensaje que le llevara unos documentos personales que guardaba en casa. Mostró el mensaje desde su teléfono. Era real, enviado a las 18:22 de ese día. Ibarra fotografió la pantalla, agradeció la información y no reveló que las cámaras también habían registrado a un hombre el día anterior. Esa misma semana, Ibarra solicitó al Dr. Philip Wert los registros médicos completos de Desmond. Wert confirmó la cardiopatía leve, la medicación vigente y el resultado del examen de enero, sin riesgo inmediato de evento cardíaco grave. Ibarra presentó ante el juez de guardia la solicitud de exhumación del cuerpo y autopsia toxicológica completa, argumentando inconsistencia entre el estado clínico documentado y la causa de muerte registrada. El juez autorizó la exhumación 4 días después. El cuerpo de Desmond Albright fue trasladado al laboratorio del condado de Pima el 28 de marzo de 2023. El informe toxicológico llegó 12 días después. El laboratorio identificó en los tejidos cardíacos y en el contenido gástrico concentraciones de digoxina que triplicaban el nivel terapéutico máximo establecido para uso clínico. Desmond no tenía prescripción de digoxina. El compuesto no figuraba en ninguno de sus registros médicos. A esa concentración, administrada de forma gradual durante semanas y con una dosis final elevada, el resultado era predecible: fibrilación ventricular fatal en un paciente con cardiopatía preexistente, sin marcadores externos de intoxicación y con un perfil clínico que hacía plausible la muerte natural. La causa de muerte fue reclasificada oficialmente. El caso dejó de ser muerte natural. Era homicidio. El día que recibió el informe toxicológico, Ibarra no llamó a Valentina ni contactó a Escamilla Pont. Abrió un nuevo bloque en su expediente y comenzó a construir la línea de tiempo desde 2020 hacia adelante, conectando cada elemento documentable con el siguiente. Lo que necesitaba no era confirmar que había habido un crimen. Eso ya estaba confirmado. Lo que necesitaba era demostrar que había sido planificado, que los dos sujetos identificados en las cámaras habían actuado de forma coordinada y que cada paso del proceso había tenido una función específica dentro de un esquema construido con anticipación. Lo primero que hizo fue solicitar mediante orden judicial los registros financieros completos de Valentina Reyes Corro, correspondientes al periodo 2018-2023. El análisis, realizado por una analista forense de la unidad económica del departamento llamada Sandra Puig, tardó 9 días. El resultado confirmó lo que los registros telefónicos ya sugerían. Entre 2018 y 2021, Valentina había recibido pagos periódicos de 2 empresas con contratos directos con Escamilla en Brand Capital. Los montos eran variables, entre $2,000 y $8,000 mensuales, siempre transferidos desde cuentas intermedias. Después del cierre de la firma en marzo de 2021, los pagos directos cesaron, pero entre abril y junio de ese mismo año, aparecían 3 transferencias desde la cuenta asociada a Veritas Advisory Group, la empresa registrada en Nevada sin actividad verificable, por un total de $22,000. La última de esas transferencias fue realizada el 8 de julio de 2021, 6 días antes de la conferencia en el Hotel Westin de Phoenix, donde Valentina conoció a Desmond Albright. Ibarra citó a Rodrigo Escamilla Pont en las oficinas de la División de Homicidios un martes por la mañana. Escamilla Pont llegó con abogado. Era un hombre de complexión fuerte, habitual en trajes costosos, con una calma que Ibarra reconoció como entrenada porque era distinta a la calma de alguien que no tiene nada que ocultar. Declaró que conocía a Valentina desde hacía 3 años por negocios de importación, que su relación era estrictamente profesional y que las 47 llamadas registradas respondían a consultas sobre un proyecto comercial en común. Ibarra escuchó sin interrumpir. Al terminar, le preguntó si había estado en Tucson entre el 10 y el 15 de marzo de 2023. Escamilla Pont dijo que no.
que había estado en Phoenix toda esa semana. Ibarra anotó la respuesta, agradeció su tiempo y lo dejó ir. Esa tarde solicitó los registros del sistema automatizado de lectura de placas de la autopista interestatal 10 entre Phoenix y Tucson para el periodo del 10 al 15 de marzo. El sistema registraba cada vehículo que cruzaba los peajes con imagen de la placa y marca de tiempo. El Audi Q7 gris de Escamilla Pond aparecía cruzando el peaje de Casa Grande en dirección a Tucson el 12 de marzo a las 16:22 y regresando hacia Phoenix el 14 de marzo a las 08:05. La hora de regreso era menos de 2 horas después de que Constance Frey hubiera llamado al 911. Escamilla Pond había estado en Tucson durante 2 días. Había visitado a Desmond el 12 de marzo, tal como mostraban las cámaras del edificio, y había salido de la ciudad pocas horas después de que el cuerpo fuera descubierto. Había mentido en una declaración formal ante un detective de homicidios. Ibarra volvió con Constance Frey para una segunda entrevista. Le mostró la imagen extraída de la cámara del pasillo del piso 17 correspondiente al 12 de marzo. Constance identificó al hombre sin titubear como el visitante que había esperado en recepción ese día y que Desmond había recibido sin objeción. Confirmó que no había registrado su nombre en la agenda porque Desmond le había dicho que era un asunto personal y que no hacía falta. Confirmó también que el frasco de cápsulas blancas había desaparecido de la oficina después de la muerte y que nadie lo había recogido como evidencia porque en ese momento el caso estaba cerrado. Ibarra solicitó al proveedor de servicios de telefonía de Valentina, mediante orden judicial, el historial completo de actividad de su dispositivo para la noche del 13 de marzo. Los registros mostraban que entre las 21:14 y las 21:38, después de salir del edificio Sonora Financial Tower, Valentina había realizado 3 búsquedas desde su teléfono. Digoxin Overdose Symptoms Progression, Time of Action Digoxin Cardiac Toxicity y Digoxin Undetectable Natural Death. Las búsquedas habían sido realizadas desde el navegador en modo privado, pero el proveedor conservaba los metadatos de actividad de red independientemente del modo de navegación. Ibarra tenía los metadatos certificados por el proveedor y una orden judicial que los hacía admisibles como prueba. La llamada de Escamilla Pond a Valentina, que duró 9 minutos, realizada el 12 de marzo a las 17:24, 14 minutos después de que él saliera del edificio, completaba la secuencia. Él había verificado en persona que Desmond no había tomado ninguna acción legal nueva respecto al matrimonio ni había contactado a otro abogado además de Tind. Había confirmado que el testamento seguía vigente con la cláusula de protección añadida en febrero. Después de esa llamada, Valentina había aumentado la dosis del suplemento. La noche siguiente fue al edificio con los documentos que Desmond le había pedido y aprovechó esa visita para administrar la dosis final. Ibarra arrestó a Valentina Reyes Corro el 6 de abril de 2023 en su domicilio de Tucson a las 7:15 de la mañana. Rodrigo Escamilla Pond fue detenido en Phoenix 2 horas después por unidades de la Policía del Estado de Arizona coordinadas por Ibarra. Ninguno de los dos habló en el momento del arresto. El gran jurado del condado de Pima formalizó los cargos el 22 de mayo de 2023. Valentina Reyes Corro fue acusada de asesinato en primer grado con premeditación, administración de sustancia tóxica con resultado de muerte y fraude testamentario. Rodrigo Escamilla Pond fue acusado de asesinato en primer grado con premeditación, conspiración criminal y obstrucción a la justicia por haber mentido en una declaración formal ante un detective de homicidios. Ambos fueron procesados de forma conjunta ante el Tribunal Superior del Condado de Pima. El juicio comenzó el 9 de enero de 2024 con selección de jurado. Las audiencias de fondo se iniciaron el 22 de enero. La defensa de Valentina, a cargo del abogado privado Martín Solares, presentó 2 argumentos. El primero era que las cápsulas podían haber sido adulteradas por un tercero sin conocimiento de su clienta, y que el hecho de llevarle un suplemento a su esposo no constituía evidencia de intención homicida. El segundo era que las búsquedas de Internet podían responder a una reacción de pánico tras encontrar a Desmond en mal estado durante su visita, y no a una planificación previa.
Solares no pudo explicar por qué. Si Valentina había encontrado a su esposo en mal estado, no había llamado a emergencias esa noche. Tampoco pudo explicar la procedencia del efectivo utilizado en Nogales, ni la desaparición del frasco de cápsulas. La defensa de Escamilla Pond, a cargo del abogado Craig Whitfield, insistió en que su presencia en Tucson el 12 de marzo respondía a una reunión personal no relacionada con la muerte de Desmond, y que no existía evidencia directa que lo vinculara a la adquisición ni a la administración de la digoxina. Whitfield mantenía esa posición hasta la tercera semana del juicio, cuando la fiscalía presentó el elemento que alteró el curso de las audiencias: un teléfono secundario de prepago localizado durante el registro del domicilio de Escamilla Pond en Phoenix, realizado el mismo día de su arresto. El dispositivo contenía una aplicación de mensajería cifrada con un historial parcialmente recuperado por el Laboratorio Forense Digital del FBI. Los mensajes recuperados, fechados entre enero y marzo de 2023, incluían referencias explícitas a dosis, a la necesidad de que el proceso pareciera natural y a confirmar que el testamento no había sido modificado antes de proceder. Los mensajes no usaban nombres propios, pero los metadatos del dispositivo y los horarios de los intercambios coincidían con exactitud con las llamadas registradas entre Escamilla Pond y Valentina durante ese periodo. Gerald Ostroff testificó durante 2 horas. Describió la reunión de finales de febrero en la que Desmond le comunicó su intención de anular el matrimonio. Confirmó que esa conversación había sido confidencial y que él no la había documentado formalmente porque Desmond le pidió discreción hasta tomar una decisión. Confirmó también que la modificación testamentaria realizada 3 días después a través de Lawrence Tynd incluía una cláusula que Desmond nunca le había mencionado en ninguna conversación previa, y que esa cláusula era directamente favorable a Valentina en caso de inicio de un proceso de divorcio. Tynd testificó que Desmond había llegado solo a su despacho, que parecía estar bajo presión y que había solicitado la cláusula de forma específica usando una terminología que Tynd consideró inusualmente precisa para alguien que no era abogado. Constance Frey testificó sobre el frasco de cápsulas, sobre la visita no registrada del 12 de marzo y sobre la identificación fotográfica de Escamilla Pond. Su testimonio no fue impugnado por ninguna de las 2 defensas. El jurado deliberó durante 3 días. El 14 de marzo de 2024, exactamente un año después de la muerte de Desmond Albright, emitió su veredicto: culpables en todos los cargos para ambos acusados. El juez Thomas Caverly impuso las sentencias el 3 de abril de 2024. Valentina Reyes Corro fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo Escamilla Pond recibió la misma sentencia, con un cargo adicional de obstrucción que el juez consideró agravante por haber mentido deliberadamente ante un investigador activo. El patrimonio de Desmond Albright fue bloqueado judicialmente durante el proceso sucesorio y redirigido en su totalidad a la Fundación de Becas Universitarias, que él mismo había incluido en su testamento original de 2015. Valentina Reyes Corro no recibió ninguna parte de la herencia. La cláusula de protección añadida en febrero de 2023 fue anulada por el tribunal al quedar demostrado que había sido obtenida mediante manipulación.